conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 25. Decisiones del Poder Judicial en materia energética. Estamos en el Foro 25, en el que abordaremos las decisiones del Poder Judicial en materia energética. En cuanto el Ejecutivo Federal presentó su iniciativa de reforma a nuestra Carta Magna en materia energética el 30 de septiembre de 2021, surgieron múltiples voces a favor y en contra de la misma. El propio presidente de México ha comentado que no infringe ningún derecho constitucional y que todo mundo tiene derecho a acudir al amparo y a la protección de la justicia en caso de inconformidad. Por su parte, las empresas que han invertido en el sector energético de nuestro país o que se encuentran vinculadas a él consideran que la política de rescate y fortalecimiento a instituciones como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos contraviene los principios de competencia económica. Por lo anterior, la iniciativa privada en general, además de algunas organizaciones ambientalistas, han promovido más de 260 juicios de amparo, así como otras demandas por las afectaciones que vislumbran en materia de energías limpias y en sectores como el eléctrico, el de hidrocarburos y, por supuesto, el económico. Algunos consultores jurídicos consideran que, de llevarse a cabo la cancelación masiva de contratos de compraventa de electricidad y permisos de generación eléctrica otorgados, es muy probable que las empresas acudan a procesos de resolución de controversias internacionales para el reclamo de indemnizaciones al gobierno por la pérdida de valor de su inversión. Esto solo por citar un ejemplo. Si bien el papel del Poder Legislativo es fundamental para aprobar o rechazar la reforma energética, la labor de los juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y en general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán esenciales para la toma de decisiones. El escenario jurídico en materia energética es motivo de este nuevo foro. Quédese con nosotros a presenciar el debate. Hemos discutido todos los términos técnicos, todo lo que ha habido, si conviene energías fósiles, que si conviene el 56, el 44, 54-46 respecto a la inversión privada y el papel de la Comisión Federal de Electricidad, todo eso. Ahora estamos en los aspectos legales y es por eso que hoy es, como puede imaginar, muy importante, porque ahí puede detenerse o puede seguir la reforma eléctrica. Las resoluciones del Poder Judicial que actualmente estamos viendo en el sector eléctrico pudieran ser incluso excesivas y pudieran estar faltando al artículo 1 constitucional, que debe de ser considerar el derecho que más le beneficie a la persona. En este caso, no debe de estarse resolviendo de conformidad con, equiparándolo pues a un tema de telecomunicaciones. Entiendo el punto de vista, sin embargo, yo creo que no está considerado hoy como un derecho humano como tal la seguridad energética y ahí pudiese cambiar mucho de la esfera del tema, sin embargo tampoco la reforma propuesta está en ese sentido. Y básicamente la Corte se ha mantenido al tema. El último acuerdo del cual no hubo suspensiones fue el acuerdo de Procener, y ahí Greenpeace tuvo una suspensión provisional, pero finalmente quedó sin efectos en la suspensión definitiva, se negó y sigue pendiente la resolución del juicio de amparo. Se observa que la Suprema Corte en este criterio ha asumido concepciones que en las últimas décadas fueron tomadas como cuestiones que inevitablemente deben de ser y que simple y sencillamente no hay otra alternativa. Por ejemplo, que la reforma constitucional tuvo como objetivo formar un mercado abierto y competitivo y que estos conceptos no pueden estar limitados por rubros fundamentales como la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Es decir, bajo esta concepción, el derecho a las empresas a participar en el mercado eléctrico está por encima de las condiciones que garantizan que las personas reciban de forma continua y permanente el servicio de la energía eléctrica y que con eso las personas o consumidores de nuestro país puedan acceder a diversos derechos como salud o educación. Parece que hay una tendencia desde 2019 en todo este repaso en donde empezamos con ciertos acuerdos de CENER, CENACE y CRE por ser más contrarios al texto de la ley. Entonces, como eran ilegales, posteriormente modificamos la ley y como la ley parece que también se está cayendo sus modificaciones por ser inconstitucional, pues ahora la decisión es, pues cambiamos la Constitución. Entonces, el mensaje se me hace bastante negativo, porque entonces lo que estamos haciendo es mandar un mensaje
a todo el medio de que las inversiones dependen de que se deje de declarar inconstitucional la norma modificando el texto constitucional, no a partir de que estemos convencidos de que tenga un problema el sistema, sino a partir de que no quiero que se me declare inconstitucional, entonces cambio la Constitución y se acabó el problema. Quería agregar eso y hacer una aclaración. En esa parte de la controversia constitucional, el acceso no discriminatorio no existe. La ley establece que debe ser acceso no indebidamente discriminatorio. Entonces, aquí no estamos hablando de que todos van a entrar porque van a colapsar el sistema. Lo mismo que pasó con el acuerdo de SENACE. El acuerdo de SENACE lo que intentó es, ok, todos estamos en casa, necesitamos electricidad, vamos a asegurar que la confiabilidad del sistema no se balance. Por eso suspende las pruebas, porque las pruebas son una de las principales circunstancias por las cuales se llega a cortar el suministro de electricidad. Creo que lo que está planteando en la reforma constitucional, como lo comentaba ahorita la abogada Mezquita, limita mucho la inversión, sobre todo en generación de electricidad, y lo podemos volver a traducir en un oligopolio, que era lo que veníamos diciendo no funcionó, lo tuvimos así, y quisimos corregirlo. Entonces, si lo que queremos es que la gente tenga acceso a la electricidad, creo que lo que tenemos que mejorar son las prácticas y los costos correspondientes. Estas figuras de autoabasto y cogeneración principalmente tienen un plazo perentorio y creo que ya nos estamos yendo a partir de una cuestión que no fue de la reforma a la ley de la industria eléctrica, nos estamos yendo a revisar todo el andamiaje que creamos entre 2013 y 2014. Es falso que la Suprema Corte haya declarado en algún momento la inconstitucionalidad de estas figuras. Lo que dicen las disposiciones es que se va a entregar la energía, no regula de qué forma se va a llevar a cabo. Efectivamente, no pueden tener clientes, pero sí pueden tener socios autoabastecidos. Simplemente me parece que queda claro que de repente en la misma Corte funciona bajo criterios encontrados. La misma Corte ha reconocido la atribución del Poder Ejecutivo para poder establecer las reglas del juego y que la Corte y los jueces deben ceñir y darle un margen amplio para efectos de que se pueda cumplir un determinado objetivo. Claro que esto no implica que se transgreda la Constitución. En esta controversia lo que se aborda es la naturaleza del autoabasto, pero ya lo que resuelve la Suprema Corte, es decir, se prohíbe la venta de electricidad, y cito, para que la energía eléctrica generada como permisionaria no es susceptible de enajenación, ya que se trata de un producto que no se encuentra en el comercio. Entonces, el autoabasto como tal tenía el destino de entregar a los socios. Repito que conforme a los transitorios de la ley de la industria eléctrica, tiene un plazo perentorio. No podían durar más de 20 años estos permisos, no van a ser materia de alguna prórroga o alguna extensión en su vigencia. Entonces, creo que estamos excediéndonos en el campo de lo que queremos destruir, porque no se está proponiendo realmente nada, es una vuelta a figuras de años pasados, y estamos destruyendo en lugar de construir sobre lo que vemos que está funcionando, pero que puede tener ciertas áreas de oportunidad para su perfeccionamiento. Coincido con Daniel de que parece que es un debate sí, que lo tenemos cargando desde los 90s, y desde los 90s se discutía si efectivamente eso no era un fraude, ¿no? Y me parece que hoy en día, conociendo las cifras y conociendo el comportamiento, y cada vez que se presentan más datos, estoy absolutamente seguro que se está violando la Constitución, que se está violando la ley, y que hay unos particulares que, lejos de utilizar las ventajas que en su momento fueron cuestionadas, de utilizarlas adecuadamente, han hecho todavía un doble negocio al respecto. Todo el tema de autoabasto, si hubo una ilegalidad, que no la conozco, pero si existió alguna ilegalidad de algún particular sobre eso, creo que es sancionable. Yo creo que eso no tiene que llegar a una reforma energética porque un tribunal me fue llevando a que no lo supe cómo sancionar. Porque si estamos hablando de la ineficiencia de los órganos sancionadores, para ellos es una deficiencia de la administración. Y esos son los nervios de la administración que conocen todo. Y si verá, como bien dice Eduardo ahorita, que Zagrebelsky dice que cada generación tiene derecho a una nueva etapa fundamental o supremacía de cambiar la Constitución,
No podemos decir que del 2013 al 2022 ya cambiamos la generación sobre una materia que apenas estamos explorando. No porque un criterio no me gustó voy a quitar la norma, es como agarrar la pelota porque me metieron gol y es mi pelota. La reforma constitucional no es un pretexto para corregir solo autoabastos, corrige muchas más anomalías, ahí ojo. Ahora, la parte de los autoabastos es justo que nosotros estemos pagando cerca de 7,000 millones de pesos para subsidiarlos por los 20 años que les quedan de vida. O sea, no es que estemos arreglando algo que se murió en 2013. ¿Por qué? Porque las mismas reglas, las mismas disposiciones les dieron vida y los fortalecieron, les dieron más ventajas de las que ya tenían. El proyecto de reforma constitucional es un pretexto para adecuar la reforma que se hizo a la ley. Es inconstitucional la ley porque eso es lo que me están diciendo mis tribunales, pues adecuo la Constitución y ya. Y como la ley también fue declarada inconstitucional, voy a modificar todo el texto constitucional y repito, toda esta batalla empezó en el 2019 con el tema de los CELS y todo este tema de la figura del autoabasto, que repito, no fue una creación de la reforma con la ley de la industria eléctrica en 2013, 2014, esto viene desde antes y tiene un plazo perentorio, se va a acabar o lo debemos acabar si tienen de alguna manera. A mí me parece que lo que se está planteando es una nueva manera de hacer un mercado y con unas reglas diferentes. Esta idea de que solo bajo los costos o costos variables es la única forma de alcanzar la competencia y de alcanzar la eficiencia, me parece que es una idea falsa y que tristemente en algunas resoluciones de la Corte lo ha encontrado. Cuando podemos encontrar en diferentes mecanismos o en diferentes sistemas, y tanto a nivel teórico como en la realidad en diferentes países, que hay diferentes maneras de alcanzar la competencia. Tampoco veo una progresividad en regresar a energías fósiles cuando eso sí sería regresivo 100%, y las reformas constitucionales bajo Zagrebneski, bajo el que queramos de los teóricos de derecho o filósofos, es progresista, no regresista. Y a mí sí me molesta un poco, y se los digo, que digamos que el medio ambiente es intermitente. No es cierto. El medio ambiente efectivamente tiene picos, como cualquier otra cosa tiene picos, pero son controlables, son evaluables, y no creo que no podamos bajo un actuario saber cuál es la presión de viento de determinada zona, cuál es la irradiación solar de determinada zona. Ya lo tenemos en una aplicación hoy en día. Entonces yo creo que ese pretexto no deja de ser más que un pretexto, por no decir una mentira en la que estamos engañando a la gente. Sí considero que hay temas que debemos de mejorar de la reforma 2013, claro que sí, pero son mejorables progresistamente, no regresistamente, afán de que se hace lo que yo digo. Aquí lo que hay que ver es esta parte, este desconocimiento de las cuestiones técnicas, incluso en el Poder Judicial, es lo que hacen que estén resolviendo así. Ahora, la ley todavía no es declarada inconstitucional. Hay ojos, apenas estar pasando a un tribunal colegiado, entonces todavía falta ver que la Suprema diga si es constitucional o no. Entonces no estamos haciendo una modificación a la Constitución para hacer constitucional una ley, ni siquiera sabemos todavía si es constitucional o no porque no ha pasado a la Corte. ¿Podrían ahondar en resoluciones del Poder Judicial ante posibles afectaciones a los derechos fundamentales como los ambientales y de competencia económica? ¿Alguien quisiera opinar sobre eso? Ver amparos que esté promoviendo Greenpeace en nuestro país, yo creo que habla de un tema muy interesante que estamos tratando de romper lo que internacionalmente se ha visto como un logro. Lo que pasó con las rondas lo puedo comprender probablemente, lo que no puedo comprender es que hayamos tumbado esos contratos y que no tengamos ninguna otra contratación al respecto. O sea, puedo comprender que hubo manejos, no, lo que ustedes quieran. Eso es un tema político que desgraciadamente la política va más allá de lo jurídico. Lo que no podemos estar haciendo ahorita es quedarnos con los brazos cruzados y no tener al menos el impulso a ese tipo de contratación de energía, ¿no? Que es una energía limpia. Las empresas y otros actores han presentado al menos 175 amparos en contra de 4 decisiones que involucran a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, según un recuento realizado por el CCE, por el Consejo Coordinador Empresarial. De ellos, 150 siguen en proceso. De aprobarse esta reforma eléctrica,
¿Qué pasaría con estos amparos? ¿Sabemos qué pasaría o no? Si pasa la reforma constitucional, pues evidentemente no hay manera de que pueda declararse inconstitucional la Constitución, ¿no? Entonces, prácticamente, digamos que terminaría... Con la reforma terminaría eso. Terminaría eso. Sí hay múltiples declaraciones de inconstitucionalidad de todos los temas que hemos repasado, si acaso no definitivos todavía, muchos revisables todavía, ¿no? Punto número 2, hay temas que ya fueron declarados inconstitucionales por decisión judicial, como la orden del despacho, ¿no? A propósito de la política de confiabilidad de CENER, se revisó que la propuesta de orden del despacho por mérito económico, en donde se relega las energías limpias, renovables, hasta el final de la cadena para su despacho, eso ya fue declarado inconstitucional. La iniciativa privada ha argumentado que esta reforma eléctrica aduce actos discriminatorios y contrarios al principio de competencia y libre concurrencia. ¿Qué pasaría en órganos judiciales? ¿Es viable esta vía? El principio de libre concurrencia y competencia son ejes para que con base en eso puedan deliberar los jueces en pro de derechos humanos, ¿no? Yo creo que no tienen el conocimiento suficiente, y tan es así que los mismos jueces han hablado de competencia económica en los autoabastos. O sea, en los autoabastos no hay competencia. Crean competencia desleal al mercado actual. Si el tema es, tengo la razón porque parte de un principio mal, creo que no tenemos una instancia, tenemos dos instancias. O sea, creo que aparte de exponer, puede irse al recurso el día de mañana contra la sentencia que emite el juez. O sea, no veo cuál es el tema si vamos a hablar en lo plano de derechos que ahorita tenemos. Entonces yo creo que efectivamente todos buscan, al menos la iniciativa privada, yo creo que sí busca un lucro, Yo creo que no viene a ser beneficio social la iniciativa privada. Yo creo que esa en todo caso sería la función del Estado cuando esté dentro del mercado la parte que ellos se reservan a tal. Todos los análisis prioritariamente parten de violaciones a derecho al medio ambiente sano y a la salud de los mexicanos. Todos. Y parten no solamente de un análisis del texto constitucional, sino también la interpretación de convenciones internacionales. Por lo tanto, más allá del tema técnico regulatorio, yo creo que sí han hecho una gran labor los jueces y los colegiados especializados. Es evidente que las resoluciones que actualmente hay están encaminadas al tema del medio ambiente, pero no se está haciendo una ponderación de derechos adecuada. Aquí lo que debe de hacer el Poder Judicial es ponderar derechos humanos de ambas partes, que no se vulneren, no que solamente subsista uno solo, ¿no? Entonces ahí creo que hace falta esa ponderación de derechos en estas determinaciones, porque solamente se ha abocado a derecho humano al medio ambiente y salud. Los derechos humanos son de los ciudadanos, efectivamente. Todas las empresas, tanto públicas o que parten de algún acto de autoridad, deben respetar de alguna manera esos derechos humanos, y si no los van a respetar, se van a tener que sujetar al tema. Entonces, ¿qué yo puedo concluir? Yo aplaudiría al Poder Judicial que no se ha rajado hasta el día de hoy, espero no le llegue el agua al cuello. Sabemos que es un órgano político, pero efectivamente creo que mientras existan los jueces tenemos mucho por hacer. Con la capacidad que tengan es lo que tenemos, y creo que es con lo que tenemos que trabajar. En el caso de la reforma constitucional y en el caso de lo que debería los tribunales federales al resolver estos casos, sí tiene que ver con el parámetro de regularidad constitucional y el cumplimiento a diferentes tratados. No olvidemos que a partir de la reforma del artículo 1 constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana se consideran criterios que pueden ser obligatorios en el marco local. No veo la necesidad de todos estos temas que han estado platicando en esta última intervención sean materia de una reforma constitucional. Creo que la Constitución no puede ser un cuerpo acabado a detalle de todo lo que tiene que preverse en un mercado. Con los lineamientos generales que tenemos hoy en día, lo que tenemos que hacer es una revisión de qué es lo deseable en nuestra legislación federal y en el resto de la regulación del sector eléctrico. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.